Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y sigan perseverando en la fe. Esta mañana vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y vamos a declarar que el Rey de Reyes y Señor de Señores está en Querétaro, en el nombre de Jesús. Vamos a declarar esta palabra de bendición, vamos a declararla. Es Efesios 1:3. Dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a declarar que el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros y que el Señor va a hacer algo en sus corazones, va a hacer algo en sus vidas, va a dar esperanza, va a dar fuerza y fortaleza a todo aquel que escucha el mensaje. Padre, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, muchas gracias, bendito Señor, por tu bendición, Señor, que nos das esta mañana. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que tú ministres a cada hermano, a cada hermana, que tú visites, Señor, su casa y que llenes de tu presencia, Señor, sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús por estar aquí con nosotros. Señor, dirígeme, Señor, en esta predicación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Diga amén desde su casa, amén. Muy bien, vamos a empezar el mensaje. Mire, esta mañana yo me desperté y pensando cómo bendecir a todas las personas que están allá en el hospital o que están en los hospitales con enfermedades, de todas las enfermedades que a veces vienen a nuestras vidas y estamos desesperados porque no encontramos una solución, una sanidad en nuestro cuerpo. Yo le pedí al Señor que nos diera una palabra de bendición para todos aquellos que están padeciendo alguna enfermedad en algún hospital, y también para los familiares que están esperando una respuesta de parte de la ciencia, de parte del doctor. Pero nosotros desde aquí queremos mandar esta bendición para todos aquellos que nos escuchan, y declaramos que en el nombre de Jesús el Señor tiene algo preparado. Esta mañana vamos a hablar, yo le puse a esta predicación: profetiza, hijo de hombre, profetiza, hijo de hombre. Esto lo encontré aquí en el libro de Ezequiel, en el valle de los huesos secos, en el capítulo 37, ahí está el mensaje. Como introducción, vamos a ver ahí el capítulo 22 del verso 30 de Ezequiel. Vamos a ver ahí qué dice la palabra de Dios. El Señor andaba buscando a alguien para que fuera y le hablara a su pueblo, les hablara de que habían muchas cosas que el pueblo de Israel no estaba haciendo bien. Tal parece, aquí vemos en la Biblia que Dios siempre andaba cuidando al pueblo de Israel, siempre andaba detrás de Israel, siempre a veces lo reprendía, a veces lo disciplinaba, a veces lo consolaba. Y tal parece que el Señor estaba como un padre con su hijo cuando el hijo no obedece, cuando el hijo es necio. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta en estos pasajes. Dios escoge a Ezequiel. Ezequiel dice la palabra que él era un sacerdote. Él era un sacerdote de ahí, de ese pueblo. Aquí en el pueblo de Israel hubo dispersión. Hubo una cautividad y fueron llevados a otro lugar. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se llevaron a Ezequiel era un sacerdote
no era un profeta. Pero Dios quiso, cuando Dios lo llamó, Dios quiso que Ezequiel tomara en ese momento ese ministerio de profeta. Y entonces lo llevó delante del pueblo de Israel para que les advirtiera de cosas que iban a pasar. Entonces, aquí en la palabra, en el verso 30 del capítulo 22, dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. No lo hallé, dice aquí la palabra. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y yo no lo hallé. Esto es lo que dice el Señor. Aquí vamos a comenzar a ir viendo esta historia de Ezequiel. Ya le digo, Ezequiel era un sacerdote y Dios lo envió al pueblo de Israel, o lo llevó al pueblo de Israel y le cambió el ministerio y lo puso por profeta a esa nación. Ahora nosotros, por medio de la Escritura, vamos a ver, Ezequiel les anduvo diciendo ahí a los israelitas que el Señor no estaba contento con todo lo que andaban haciendo. Los israelitas se habían ido o se habían juntado con algunos otros pueblos y habían hecho lo que los otros pueblos hacían. Habían idolatrado, habían hecho cosas malas que a Dios no le gustaba. Entonces Ezequiel es llamado para ir a advertirle al pueblo. Dios, si usted lee la historia aquí completa, se dará cuenta de cómo Dios iba advirtiendo al pueblo de Israel, pero también le iba dando esperanza al pueblo de Israel. Dios en su momento les profetiza que va a haber bendición para ellos. Vamos aquí al capítulo 37 y vamos a entrar ahí en la predicación. Dice la palabra de Dios, y hasta ahí en el capítulo 37, en el verso 1. Aleluya. Vamos aquí. Dice aquí la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron, nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestras tierras, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén, amén y amén. Amén. Aquí Ezequiel estaba profetizando, le digo, ya el Señor había hablado con Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote y el Señor le cambió el ministerio y lo mandó como profeta para que hablara con el pueblo de Israel. Aquí iba a profetizar. Ya le decía yo, por ejemplo, en la mañana estaba yo orando y decía: Señor, ¿cómo podremos bendecir a todos aquellos que están en los hospitales, que hay familiares que no saben de sus parientes, que no saben cómo están sus enfermos? Y el Señor me decía, me llevaba la palabra: profetiza, profetiza. Aquí, conforme a la palabra, para todos aquellos que son estudiosos de la Biblia y algunos que son que saben discernir entre un profeta y entre un pastor, aquí vamos a ver, aquí la palabra es la que nos va a ir indicando el camino. Aquí vamos a ver cómo Ezequiel fue tomado como profeta, fue tomado como el que hablaba de parte de Dios. Dice aquí en el verso 1, vamos a ver el verso 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, secos en gran manera. Ahora, Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, y lo llevó a ver todo ese campo, todo ese valle de huesos secos. La palabra dice que estaban secos los huesos. Y vio aquel valle Ezequiel, y Dios lo había llevado ahí, a ese lugar. Pero el Señor mismo le hace una pregunta a Ezequiel para saber qué pensaba él. Dice aquí la palabra: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová, oír palabra de Jehová. Aquí nosotros podemos ver Dios escogió a Ezequiel para ir a profetizar. Ahora quiero que entiendan, que vamos entendiendo aquí. Miren, a veces nosotros los seres humanos, a veces nosotros los hombres, decimos que ya no hay profetas, que ya la profecía hasta Juan el Bautista se terminó la profecía. Pero mire, cuando uno va y profetiza y habla de parte de Dios por medio de la Biblia,
Por ejemplo, aquí Ezequiel simplemente iba a decir lo que Dios le estaba diciendo. Ahora, aquí te podemos hacer una pregunta. ¿Acaso Dios no lo podía hacer solo ese trabajo? ¿Acaso Dios no podía profetizar o soplar sobre esos huesos y que esos huesos se levantaran como lo dice la Biblia? Dios es poderoso, lo entendemos, pero Dios quiere que veamos la gloria de Él. Cuando escogió a Ezequiel, usted sabe que Dios escoge hombres para hablarle a los hombres. En este caso, Ezequiel iba a hablar a unos huesos que estaban secos, pero iba a hablar de parte de Dios, no iba a hablar por su cuenta, sino que iba a hablar de parte de Dios y les iba a profetizar a los huesos para que los huesos se levantaran y tomaran vida. Por eso el Señor cuando quiere glorificarse, escoge a hombres. En este caso a Ezequiel le da la palabra y Ezequiel suelta la palabra y los huesos, en este caso lo que nos está diciendo la Biblia, los huesos se levantan, los huesos van a tener vida. Ahora, cuando hay un profeta en la tierra, es para que Dios se glorifique. Ya le digo, Dios lo puede hacer, pero Dios quiere que vea el hombre, tanto el profeta como los que reciben la palabra, vean su gloria. El libro de Ezequiel nos habla de esto, de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Ezequiel, vemos que Dios quiere mostrarse a Israel, quiere mostrarse al pueblo, quiere mostrarle la gloria de Dios al pueblo y a Ezequiel. Yo me imagino que aquí estaba a la expectativa, ¿cómo se van a levantar estos huesos? Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Y el Señor dice en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. Cuando la palabra de Dios viene a la tierra, cuando hay una palabra de parte de Dios sobre la tierra, hay espíritu. Por eso mire, cuando nosotros vamos a orar por los enfermos y tomamos como poder la palabra, nosotros hablamos de parte de Dios, porque proclamamos la palabra, porque profetizamos con su palabra, porque damos su palabra, porque su palabra es espíritu y es verdad, es poder de Dios, la palabra. Cuando Ezequiel, aquí en esta historia que nosotros estamos viendo, Ezequiel era un sacerdote en el templo, servía, hacía los ritos de lo que era un sacerdote, tenía que ofrecer sacrificios ahí en el altar, tenía que hacer muchas cosas. Pero Ezequiel aquí no tenía el oficio de profeta, pero Dios le da el oficio de profeta. Ahora, su palabra estaba llena de la palabra de Dios, su boca estaba llena de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios llene su boca para que profetice? Yo le digo que le puse este mensaje: profetiza, hijo de hombre, profetiza, y entonces estos huesos vivirán. Ahora, verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Sabréis que yo soy Jehová.
Dios quería hacer toda esta obra, pero quería usar a Ezequiel para hacer esta obra. Yo le digo, yo estaba orando y ¿cómo podemos bendecir a estas personas cuando las autoridades no dejan que ni los mismos familiares puedan entrar a verlos? Me estoy refiriendo a los que están enfermos del COVID-19. Yo viendo en la palabra, yo decía, bueno, sí, Señor, entonces, ¿cómo los podemos bendecir? ¿Cómo podemos declarar que van a ser sanos? Y el Señor me decía, profetiza, hijo de hombre, profetiza. ¿Qué podemos profetizar? Que aquí Ezequiel se refería en la historia, vemos la historia, y la historia se refiere a un valle de huesos secos. Ahora la historia que nosotros estamos viviendo es un hospital lleno de enfermos con el virus. ¿Podemos profetizar lo que profetizó Ezequiel? Claro que sí, porque es la misma palabra. Profetizamos vida, profetizamos que el Espíritu soplará en ese lugar y los enfermos se levantarán. Profetizamos que allí en ese lugar el Espíritu de Dios comenzará a hacer una obra. Profetizamos que el Rey Jesús entrará en ese lugar y comenzará a reinar en ese lugar. No va a reinar la enfermedad, no va a reinar ese virus, sino profetizamos en el nombre de Jesús que hay vida por la palabra, hay vida por la palabra, hay vida por la palabra. Amén, 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 amén. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Entonces nosotros ahora, yo le pido en el nombre de Jesús, hermano, vamos a hacer oración. No nada más un día. Vamos a tomar oración y hacer oración, y nos vamos a poner en la brecha por todas esas personas. No las conocemos, no sabemos quiénes son ni cómo son, pero dice la palabra, le dijo el Señor a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza y dile a estos huesos que vivirán. Esa es la palabra. ¿Cómo podemos bendecir a los demás? Profetizando vida, profetizando palabra de poder, palabra de autoridad. Dice aquí en la palabra, en el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Cuando el profeta comienza a hablar de parte de Dios, comienza a haber una respuesta una respuesta sobrenatural de parte de Dios para que todos estos huesos comenzaran a juntarse, hueso con hueso. Entonces cuando el Señor usa Ezequiel, de Ezequiel usa su boca y mete en él espíritu. Cuando habla Ezequiel, profetiza Ezequiel, cuando profetiza Ezequiel, hay algo que sucede ahí, hay algo que sucede. Entonces nosotros aquí nos damos cuenta por medio de la palabra que cuando nosotros queremos hacer algo por alguien que está en una tribulación, como en este caso ahorita en los hospitales, ¿qué podemos hacer? Tenemos que orar, tenemos que profetizar, tenemos que declarar en el nombre de Jesús que el Señor puede hacer algo por ellos. Mire, hay un grupo de hermanos que siempre están peleándose con los que creen en las sanidades, y como ellos dicen que las sanidades ya no están vigentes, siempre están peleando uno y otro, uno que sí y otro que no. Nosotros tenemos que entender, hermanos, cuando la gente ora por una persona que está enferma y declara la palabra de vida,
Nosotros, como profetas de Dios, declaramos la vida, declaramos que se va a sanar, declaramos que en el nombre de Jesús lo va a hacer, pero nosotros simplemente somos una voz que clama. Por eso hay una guerra entre estas personas, estos hermanos que no creen en las sanidades, estos hermanos que dicen que cómo podemos nosotros jugar con la fe de la gente, que cómo podemos decirles que se va a sanar su pariente y a la mera hora se muere. Nosotros tenemos que entender que somos soldados del ejército de Jesús. Mire, si nosotros fuéramos a una guerra y si yo veo a un hermano que está herido de una pierna, yo voy a hacer lo posible y lo imposible para llevármelo, o para cuidarlo, para esconderlo. Yo no voy a maldecirlo o a evidenciarlo para que lo acaben ahí o lo maten. Nosotros tenemos que entender que somos un ejército poderoso, un ejército que no ve con la vista, que ve con la fe, camina con la fe, avanza con la fe y declara su fe, aún viendo la adversidad, aún viendo el problema que es tan grande. Pero ¿para qué? El que crea que Dios puede sanar, que profetice. El que no crea, no se ande peleando con el que cree. Si esa es su fe, que dice usted, ¿sabe qué? Que no, yo sé que la gente no se sana, que ¿para qué le hacen creer que se va a sanar y a la mera hora se va a morir? Un soldado de Dios tiene que declarar palabra hasta el último momento, porque esa es la milicia donde estamos nosotros puestos. Ese es el lugar donde nosotros nos hemos metido como soldados de Jesús. Nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. No estamos jugando con los sentimientos de la gente, no estamos jugando con las emociones de la gente, no, porque nosotros caminamos por fe, hablamos por fe. No vamos a estar como la esposa de Job, cuando vaya usted a ver un enfermo que le diga, mira, maldice a Dios y muérete, ya. Dice que ya se acabaron las sanidades, que ya no hay sanidades, que ya te puedes ir. Esa sería una irresponsabilidad de parte del hombre de fe. Mire, cuando nosotros empezamos a practicar la fe y a practicar el poder de Dios, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a entrenar, nos va a enseñar cómo puede mostrarse su gloria, así como le estaba enseñando a Ezequiel, cómo puede ver su gloria Ezequiel y cómo puede verla. Es como un leoncillo. Usted ha visto a los leones, esos leones que salen a cazar y se traen una presa media muerta. Esos leones que se la sueltan a los leoncillos para que practiquen. Y ahí están los leoncillos queriendo matar a la presa. Pero no se las deja el león grande, no se las deja entera, fortalecida la presa, sino que se las deja media herida. A veces Dios nos da oportunidad de practicar nuestra fe y trabajar en nuestra fe de esa manera. Es un entrenamiento. Por eso, mire, hermanos, si ustedes no creen que Dios pueda sanar en este tiempo, guarde silencio, no se condene, no empiece a decir que por el poder de Belcebú echamos fuera a los demonios, que por el poder de Belcebú hablamos de sanidad. No se convierta en un fariseo. Tenemos que entender, cuando alguien profetiza algo de parte de Dios, Dios, cuando escogió a Ezequiel, y esto nosotros lo podemos ver aquí, lo leemos como una historia, pero este es un evento glorioso y poderoso. Nosotros aquí en esta iglesia hemos visto sanidades. Mire, ya hemos visto gente que ya está para meterla en el cajón y Dios la levanta. Pero ¿qué tal si no vamos y profetizamos? ¿Qué tal si no oramos? ¿Qué tal si no clamamos a Dios? Esa gente ya estuviera muerta.
Aquí de este lado, hay un joven que se cayó de una moto, estando en estado de ebriedad. Se cayó y se pegó acá en la nuca. Quedó en estado de coma. Nos llevaron, nos avisaron que estaba ahí el muchacho, que estaba en estado de coma y que ya no había remedio. Llegamos ahí, un muchacho de 20 años. Llegamos ahí, comenzamos a orar, comenzamos a declarar la palabra de Dios. Sus familiares decían, es que ya no hay nada que hacer por él. Eso dicen ustedes, pero vamos a esperar qué dice Dios. Y Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó estando ahí ya a punto de morir. Cuando yo entré a ese hospital, aquí en el Hospital General, ese hombre estaba ahí en la cama, estaba ahí ya estaba inconsciente. Simplemente lo tenían con aparatos ahí para que estuviera con vida. Pero ahí entramos y yo empecé a orar. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Oré como unos 15 minutos. Después me giré y vi otra persona enfrente, había otra cama, y fui a la otra cama. Y comencé a orar por esa persona también. Y como me habían dejado entrar, porque enseñé mi credencial de pastor, me habían dejado entrar, entonces yo estaba ahí como el que ora por los enfermos. Entonces, cuando yo estaba en la otra cama, este muchacho comienza a derramar lágrimas por los ojos. Entonces el doctor que estaba ahí, porque había un doctor ahí, ya era tarde, estaba sentado ahí y corrió a donde yo estaba y me dice, oiga, ¿qué pasó? Le digo, su amigo, el que está acá, ya se está despertando, dice, ya está llorando, dice, sígale haciendo lo que le estaba haciendo. Ahora yo lo que te digo, cuando uno cree en el Señor, cuando uno sabe que el Señor puede hacer algo por alguien, tú no te puedes callar. Tú no te puedes callar, tú tienes que profetizar, hijo de hombre. Tienes que hablar vida, tienes que profetizar. El Señor te va a preguntar, ¿vivirá este hombre? ¿Vivirá el otro? Y simplemente, ¿qué le vas a decir como Ezequiel? Tú lo sabes, Señor. Pero el Señor quiere ver si te puedes poner en la brecha por ese hombre, para que ese hombre se levante, para que se despierte, para que ese hombre vuelva a la vida. Hay tanta palabra de Dios que tenemos que derramar sobre la tierra, tenemos que profetizar, tenemos que hablar que Dios es bueno, que Dios tiene el poder, que Dios tiene la autoridad. Por eso esos apagafuegos que andan por ahí, que incluso estando ahí en el hospital, dicen que por qué uno juega con los sentimientos. Nadie juega con los sentimientos de los demás. Uno tiene fe en que Dios está en la tierra, que Dios dejó su espíritu, que su palabra tiene poder. Entonces nosotros hablamos de lo que conocemos. Por eso cuando uno va a ver a algún enfermo, sabemos que la posibilidad de que muera para los familiares es 100%, porque los familiares me dicen, ya no hay nada que hacer por él, el doctor igual. Pero cuando uno conoce la gloria de Dios, uno profetiza y declara que habrá vida y habrá espíritu en ese hombre y se va a volver a levantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele gloria a Dios. Vamos a seguir aquí con la historia. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que para aquellos que están en los hospitales habrá vida. Habrá vida, 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 y vamos a profetizarlo. Allí en sus oraciones usted profetice vida como Ezequiel. Usted y yo no sabemos si los huesos vivirán, pero Dios sí lo sabe. Lo único que dice el Señor, profetiza, hijo de hombre, profetiza y los huesos vivirán. Dice en el verso 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos espíritu. Faltaba el espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven
de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sopla sobre estos muertos. Ahora quiero que observe bien aquí la palabra de Dios. Dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Aquí está escrito con una E minúscula: espíritu. Espíritu. Era el espíritu del hombre, no había espíritu en ellos. Y sigue diciendo la palabra: y me dijo, profetiza al espíritu, háblale a su espíritu del hombre, háblale al espíritu de los huesos. Profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu, o sea, su espíritu de los que ya se habían encarnado: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora fíjese bien, espíritu, este es el espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo. Ahora fíjate bien, Ezequiel estaba parado, ya aquellos huesos secos ya habían tomado apariencia de hombre, pero no había espíritu en ellos. Entonces Ezequiel profetiza y le habla al Espíritu Santo que sople de los cuatro vientos. Entonces, si Ezequiel no habla, si Ezequiel no profetiza, no viene el Espíritu de Dios, no viene el Espíritu de Dios. Y entonces aquellos hombres hubieran quedado como un montón de cuerpos ahí tirados, pero vino la palabra. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en estos días? Profetizar, profetizar. Que haya palabra en todo el mundo, que haya palabra aquí en México, que haya palabra aquí en Querétaro. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios se mueva sobre aquellos cuerpos, sobre aquellos hombres, sobre aquellas mujeres. Nosotros, mi fe es esa, porque he visto la gloria de Dios. He visto que los muertos se levantan cuando uno ora. Hemos visto hombres ya estando para irse al cajón y el Señor los levanta nuevamente. ¿Cómo vamos a declarar otra cosa? ¿Cómo me voy a cruzar yo de brazos y decir, no, pues es que ya no hay remedio? Un pastor estaba diciendo que ese virus lo mandó Dios. ¿Hasta dónde podemos especular nosotros? ¿Usted sabe si lo mandó Dios o lo trajo el diablo? El asunto es que aquí está el problema. El asunto aquí vemos en la palabra de Dios. El asunto es que ahí estaban los huesos. ¿Quién los secó? ¿Quién sabe? Pero el Señor está preguntando a Ezequiel: ¿crees que estos huesos secos vivirán? ¿Crees que vivirán? Se lo estaba preguntando Dios a él. Pero cuando Dios le empieza a dar palabra, Ezequiel le empieza a dar palabra, Ezequiel le empieza a dar palabra, Ezequiel le empieza a dar palabra, le empieza a dar palabra, y empieza a profetizar y empieza a hablar y empieza a declarar que el Espíritu de Dios vendrá sobre los huesos secos. Cuando la palabra empieza a funcionar, cuando tú profetizas, empieza a haber vida, empieza a haber vida, empieza a haber vida, empieza a haber vida, empieza a haber vida. Así es que tenemos que hablar vida nosotros. Tenemos que declarar vida. No vamos a quedarnos cruzados de manos, ni esperando que se mueran. Ya le digo, esa guerra que traen entre estos hombres. Allí en el internet ahí se encuentra y parecen que no son hermanos, parece que son enemigos. Uno se atreve a decir que son profetas falsos, hijos del diablo. Imagínense nada más qué espíritu tendrá ese hombre, cuando se debe de callar la boca y comenzar a orar y a pedirle a Dios: Señor, sabemos que tu soberanía está en la tierra, Señor, sabemos que tu gloria, tú puedes hacer algo. Señor, yo sé que en los hospitales, Señor, tú puedes entrar, Espíritu Santo, y hacer tu obra, Señor. Yo sé que tú puedes hacer la obra ahí poderosa.
unirnos en oración en lugar de estar peleando. Por eso, mire, la iglesia tradicional se ríe de nosotros, porque dice, nosotros sí estamos unidos y ustedes no están unidos. Ustedes están apartados por sus doctrinas. Por eso nosotros ahora, en este tiempo, aquí está la palabra de Dios. ¿Qué hicieron aquellos hombres? La palabra de Dios es viva y eficaz. Todo lo que se ha hecho aquí en la palabra de Dios, Dios lo puede volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que profetizar. Dice aquí la palabra en el verso 10: y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles así: ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová. Él es el poderoso de Israel. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Si Él lo dice, Él lo hará. Si Él lo dice, Él lo hará. Él nos dará bendición eterna. Fíjese bien, vamos a darle ahí vuelta a su Biblia en verso 26 del capítulo 36. Aquí vamos a ir terminando. Dice la palabra, esta es la palabra de bendición que Dios pone: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, dice el Señor. Amén, amén y amén. Esto lo declara el Señor. El Señor va a hacer una nueva creación. Ahora tú y yo queremos todo eso que Dios nos ha dado. Dios ya lo profetizó, Dios ya lo habló. Ahora solamente lo que necesitamos es recibirlo en el nombre de Jesús. Nosotros profetizamos vida aquí en aquellos lugares. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Voy a profetizar vida. Voy a profetizar espíritu, y palabra va a salir con espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento desde este lugar, Señor, y en el nombre del Rey Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, declaro vida en los hospitales de todo el mundo. Declaro que en el nombre de Jesús, si los hombres vuelven su corazón a Dios, si los hombres se arrepienten de todo su pecado, vendrá una bendición abundante para ellos. El Señor quiere mostrar su misericordia y quiere mostrar su amor. Pero cualquiera que oiga este mensaje y busque el rostro de Dios, Dios
mandará su espíritu en ese lugar y recibirán vida, vida en el nombre de Jesús. Yo declaro en todo México, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, yo declaro que el Espíritu de Dios sopla desde los 4 puntos cardinales y se lleva toda esa inmundicia, toda esa enfermedad se la lleva en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ese virus es echado fuera de estos lugares, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Hasta el desierto para ser destruido, allá será. En el nombre de Jesús yo profetizo vida. Profetizo que en el nombre de Jesús habrá prodigios y señales de parte de Dios. Y vendrán tiempos de bonanza para México, para el mundo. Dios está en la tierra por su palabra. Mientras Dios siga hablando en la tierra, habrá espíritu y habrá vida. Yo declaro en el nombre de Jesús bendición para Querétaro, bendición para esta iglesia, bendición para México. En el nombre de Jesús yo profetizo vida, yo profetizo espíritu. Yo declaro que en el nombre de Jesús habrá bendición y vida eterna para muchos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Espíritu de Dios, sopla, 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 Señor. Y llévate toda esa enfermedad en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo. Oh, sí, bendito Dios. Grande es el Señor, poderoso. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso en tu presencia. Señor, que aquel que oiga este mensaje sea bendecido, sea lleno de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaramos que el Señor hará grandes maravillas en sus vidas. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Adiós.